Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de Semana Económica. El día de hoy vamos a conversar sobre la informalidad laboral. Quiero darle la bienvenida antes que nada a nuestros panelistas. Hoy día contamos con 4 panelistas para este evento. En primer lugar, tenemos a Jorge Toyama, que nos está acompañando. Jorge, no sé si estás por ahí, puedes prender en este momento tu cámara. Ahí está Jorge. También tenemos a Aldo Ferrini, que nos está acompañando el día de hoy. Está muteado tu micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Aldo? Asimismo, tenemos entre nuestros panelistas el día de hoy a Paola del Carpio. Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Y finalmente tenemos a Noelia Bernal. Noelia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Buenas tardes, Noelia. ¿Qué tal? Bueno, en este momento vamos a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para este conversatorio que vamos a tener con nuestros panelistas. La primera pregunta va así: ¿en cuánto se ha incrementado la informalidad laboral durante la pandemia? ¿Qué nos dicen los indicadores, aunque no sean oficiales? ¿Y qué esperamos que suceda en los próximos meses hasta la llegada de la vacuna? Paola, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, de informalidad tenemos cifras oficiales hasta el segundo trimestre del 2020, que es básicamente hasta junio, pero tenemos cifras de la evolución del empleo, al menos en Lima metropolitana, hasta el trimestre móvil de julio, agosto, septiembre de 2020. ¿No? Entonces esto nos deja ver ya más o menos algunos de los efectos de la reactivación, porque como lo de la informalidad es hasta junio, digamos que nos deja ver un poco qué pasó con la cuarentena, pero ahora con estas cifras hasta septiembre podemos más o menos ver cómo estamos avanzando y predecir qué puede pasar con la informalidad. Entonces, yendo primero a lo que está oficial, la tasa de informalidad laboral se incrementó más o menos en 2 puntos porcentuales hasta junio. Estuvo en 74.3% a nivel nacional y 67.7% a nivel urbano. Y de hecho es importante resaltar que por encima de este promedio a nivel urbano, vamos a decirlo, está el empleo informal de las mujeres, de los más jóvenes y también de aquellos con menor nivel educativo, primaria y secundaria, ¿no? Y bueno, hay muchos hogares en el país que dependen de ingresos del sector informal y por eso es bastante preocupante por la vulnerabilidad que se genera, ¿no? Ya cuando vemos las cifras de empleo, vemos que a septiembre ya vemos una recuperación, ¿no? Vemos que la PEA ocupada, la población económicamente activa ocupada, ha caído en 23.9% respecto del mismo trimestre del 2019, que igual es una caída, por supuesto, pero es una caída bastante menor que el 55% de caída que vimos en el trimestre de abril, mayo, junio, que sí fue bastante chocante, ¿no? Entonces vemos un avance, pero de todas formas es alarmante, ¿no? Tenemos una tasa de desempleo de 16.5, que es 147% mayor que en el año anterior. Por supuesto, las condiciones son absolutamente diferentes, la recuperación es mayor en hombres que en mujeres también, y con esto, ¿qué podemos ir predeciendo? Digamos, con lo que nos dicen los datos, es que conforme la incertidumbre y las restricciones sigan presentes, y dado que obviamente el empleo informal, así como cayó rápidamente, se va a venir recuperando rápidamente también, pero no va a ocurrir lo mismo con el empleo formal, ¿no? Es bastante más difícil que el empleo formal crezca a esa velocidad. Entonces es necesario tomar medidas al respecto, ¿no? Y algo, solo para cerrar, que creo que es importante decir, dado que ya estoy mencionando que hay algo de reactivación que estamos mejorando, es que el crecimiento definitivamente es necesario, pero no es suficiente para acabar con la informalidad.
Clarísimo, Paola, y realmente es un escenario sumamente complejo. En esa línea, cuéntanos, Jorge, con todas las restricciones que han habido, ¿la suspensión perfecta logró ayudar al menos a algunas empresas a no verse forzadas a despedir trabajadores? ¿Cuál es tu balance y qué lecciones nos deja la aplicación de este mecanismo? Ojo que estás muteado. De nuevo estás muteado. Ahí estamos, ahí estamos. Discúlpenme. No te Bueno, preocupes. en breve, la suspensión de labores cumplió, yo creo que a la mitad su objetivo. Este gobierno dijo que las actividades no empezaban, restringió cuarentenas, pero no aprobaba suspensiones laborales. Al inicio, sobre todo en el mandato de la ministra Cáceres, hubo una percepción peyorativa de la suspensión y bajo su mandato se aprobaron solo 15-20% de suspensiones laborales. Cambió de gestión ministerial y a la fecha se están aprobando como el 60, el 70% ya de suspensiones, la mayoría, ¿no? Porque si el Estado te restringe una actividad, lo evidente es que te tiene que aprobar la suspensión, porque la suspensión es la consecuencia de la cuarentena, ¿no? Entonces, yo creo que el balance es intermedio, se politizó mucho al inicio sobre todo, ¿no? Ahora hay tres cosas por hacer, ¿no? Uno, la suspensión tiene que seguir durando todo aquello que demande la restricción de actividades, probablemente hasta el otro año, un respiro más hacia marzo, abril. En segundo lugar, no ha cumplido todos los objetivos porque los vulnerables, el grupo de riesgo, que son todas las personas, pues, donde este virus puede ser letal, mayores de 65 años, hipertensión arterial grave, asma severa, etcétera. Hasta la fecha, las empresas siguen pagando los sueldos a los trabajadores que no laboran, ¿no? Entonces hoy día, por ejemplo, tienes a un teatro donde todo el mundo está suspendido, pero los vulnerables siguen recibiendo su sueldo íntegro, porque la ley dice que no los puede suspender, ¿no? Entonces, en algunas actividades es impresionante que el Estado siga obligando a las empresas privadas a pagar el sueldo de los vulnerables. Yo soy susceptible a ello, tengo familiares vulnerables. Sin embargo, objetivamente no hay ninguna razón. En otros países lo que ha pasado con este grupo es que el Estado subsidia más bien a este grupo. Entonces, lo que falta para la suspensión es eso, aprobar alguna norma que subsidie, que genere alguna solución a los vulnerables. Y número dos, para cerrar, ahora apruebe los ceses colectivos, porque hay empresas que ya pasaron la suspensión, pero hay otras donde la suspensión no es suficiente. Y se calcula que hay cerca de un centenar de empresas en todo el Perú en proceso de ceses colectivos. En suspensión laboral hubo unas 28.000 empresas que se fueron a suspensión laboral y más o menos 300.000 trabajadores. No es mucho, ¿eh? En Chile 1 millón de trabajadores suspendidos y más de 250.000 empresas, ¿no? Así que, digamos, no nos soltemos las cifras, ¿no? Entonces, el gran reto ahorita es vulnerables y ceses colectivos. Tarea pendiente entonces en ese sentido. Les recuerdo además a todos quienes nos acompañan hoy día en este webinar que pueden dejar sus preguntas, comentarios y demás en la sección de preguntas y respuestas o en la sección del chat. Aldo, cuéntanos cómo se ha visto reflejado el incremento de la informalidad laboral en el sistema privado de pensiones, en afiliados que dejaron de aportar o vieron suspendidos sus aportes y empresas que dejaron de hacerlo pese a que el trabajador sigue trabajando. Gracias, Álvaro, por la pregunta. Claro, digamos, lo que ha comentado Jorge y Paola evidentemente se ve reflejado en el sistema de pensiones donde el trabajador que aporta es el trabajador formal dependiente. Entonces, una disminución de este mercado laboral tiene un impacto directo en las contribuciones al sistema previsional. Lo que nosotros hemos visto en la cartera íntegra, que de alguna manera refleja bastante, de manera muy cercana, lo que pasa en la industria de AFPs y de alguna manera también de reflejar, aunque creo que puede ser un poco más duro, lo que pasa en la ONP. Nosotros vimos durante los meses de pandemia una caída de 23% de cotizaciones, es decir, una reducción de casi de 23 y 25% del empleo formal dependiente.
¿no? Y eso todavía se mantiene. Evidentemente el primer mes, segundo mes fue un poco más fuerte, había una recuperación y nos estamos estabilizando más o menos 20% de reducción de cotizaciones, y también una reducción en el salario promedio que se pagaba, ¿no? De esta, y lo que hemos visto es que en nuestro caso este 23% de cotizantes, estamos hablando de casi 260.000 personas, y la mayoría de ellos eran personas con remuneraciones de ingresos más bajos, ¿no? de menos de 2.000 soles. Casi el 80% tenía una remuneración menor de 2.000 soles, y también más enfocado en el grupo, no sé si decirlo joven, pero más joven, de 45 para abajo. Los de 45 para arriba estuvimos menos afectados. Estoy fuera de ese grupo de los jóvenes. Pero también, como saben, hemos visto los retiros. Y el 70% de este grupo realizó un retiro extraordinario, ya sea por el decreto de urgencia de los 2.000 soles o el 25%. Y lo que sí hemos visto muy poco es suspensión perfecta. Suspensión perfecta, hemos tenido solo 3% afiliados que han reportado suspensión perfecta por parte de los empleadores, ¿no? Eso es lo que ha llegado al sistema privado, ¿no? Y también vemos un impacto en empleadores, ¿no? O sea, tradicionalmente hay un número de empleadores que retienen y no aportan en el mes corriente, o que retienen y no aportan finalmente, ¿no? O sea, que hay unos que se demoran en pagar y otros que realmente no pagan. Nosotros teníamos más o menos 12.500 empleadores que mostraban algún tipo de retraso o no pago de las retenciones que hacían. Y la pandemia sí tuvo un incremento importante de casi 3 veces, ¿no? En el pico hemos llegado a 39.000 empleadores que no hicieron estas retenciones, afectando a más de 150.000 clientes, ¿no? Entonces, sí, sin duda ha habido un impacto fuerte por la pandemia, no solo por la reducción en cotizaciones, en el número de cotizaciones, sino también reducción en el salario promedio, y adicionalmente los retiros que se han efectuado, que sin duda tendrán un efecto en pensión futura. Clarísimo, clarísimo, Aldo. Y bueno, Noelia, cuéntanos un poco, ¿qué medidas extraordinarias pueden aplicarse en esta coyuntura para controlar el incremento de la informalidad? Y en todo caso, ¿cuáles de ellas ya las está aplicando o evalúa aplicar el gobierno? ¿Son suficientes, dirías tú, dentro de lo que es posible hacer? Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes a todos, a Jorge, Buenas Aldo, tardes. Paola. Un gusto compartir con ustedes esta mesa. Primero déjenme agradecer, ¿no? Y felicitar a Semana Económica y a Integra por esta iniciativa. Yo creo que tocar un tema como la informalidad en este contexto de pandemia, o sea, ya teníamos informalidad antes de pandemia, ya éramos, digamos, muy, muy altos en eso. Ahora con la pandemia ya nos podemos imaginar que vamos a estar peor, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de mesas ayudan muchísimo al debate y seguramente vamos a seguir discutiendo. A ver, dicho eso, yo comparto los datos que ha dado muy bien Paola y las impresiones de Jorge y de Aldo, ¿no? Y un poco, digamos, antes de contestar a tu pregunta, para resumir la importancia del tema y su impacto en diversas dimensiones, ¿no? Jorge nos hablaba de la dimensión, digamos, más empresarial, el impacto de estas medidas de la pandemia y de la informalidad en la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Que finalmente son las generadoras de empleo. Aldo nos hablaba de la parte del impacto en las cotizaciones, en el financiamiento del sistema de pensiones, ¿no? Entonces, es un tema súper relevante. A ver, dicho eso, solamente quería agregar, hace poco leí un artículo muy interesante de Hugo Ñopo, se los recomiendo, para complementar la visión que nos dio Paola sobre el impacto de la informalidad, que subió de 70, bueno, según las cifras de Hugo, sube de 70 a 73%, lo cual, digamos, no es tan grave si es que uno lo ve, oye, son solo 3 puntos porcentuales, pero lo que es interesante es la composición de la informalidad. Dentro de digamos, del mundo informal, ha habido un incremento muy sustancial en lo que son los trabajadores familiares no remunerados.
ha pasado más o menos de 8 puntos en el 2019 a 19 o 18 puntos en el 2020, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llamar la atención, por un lado. Y por otro lado, también ha habido un crecimiento más o menos del 32 al 36 puntos porcentuales por el lado de trabajadores independientes per se, ¿no? Por cuenta propia. Entonces, dentro de los 73 puntos, esos son los dos grupos que han crecido más. El primer grupo preocupa un poco más porque son los trabajadores familiares no remunerados que se han ido básicamente de zonas urbanas a zonas rurales. Es decir, ha habido una gran movilidad de estos trabajadores, en su mayoría relativamente jóvenes, no necesariamente concentrados en más mujeres, pero familias en sí, que digamos, han pasado de tener algún empleo asalariado informal, digamos, en zona urbana, en microempresas muy probablemente, a pasar ahora a trabajar con sus familias, ¿no? En su chacra seguramente, y no ganando ningún sueldo, digamos, monetario, ¿no? Entonces, eso de ahí hay que observarlo, hay que monitorearlo, porque eso va a tener una implicancia a mediano plazo, ¿no? Si se quedan en la zona rural, van a demandar servicios públicos, ¿no? Educación, salud, etc. Entonces, es interesante ver esta movilidad para diseñar medidas específicas de cómo atender a estos grupos. Y por el lado de trabajadores independientes, que han, digamos, se explicaría, no tengo mucha evidencia, pero creo yo que se explica por el lado de trabajadores que han sido sometidos a suspensión perfecta o simplemente se acabó su contrato y entonces han iniciado nuevos emprendimientos, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, hay que ver cómo les está yendo en esa parte. Entonces, ¿por qué me importa, digamos, el interior de la informalidad? Porque para diseñar medidas, y ahí respondo a tu pregunta, hay que conocer muy bien que la informalidad es muy heterogénea. Hay grupos que están más en el área rural, como esto que hablaba, hay grupos más en el área urbana, hay grupos de distintos niveles de ingreso. Están los independientes propiamente dichos, no sé, un consultorio médico, un dentista, etcétera. Algunos serán formales, otros no tanto. Entonces, está en ese grupo. Luego está el grupo rural, generalmente más pobre, hay un grupo intermedio. Entonces, es importante conocer cada una de estas, digamos, la heterogeneidad dentro para diseñar medidas específicas. ¿Qué observo, digamos, de las medidas que se han dado hasta la fecha? Digamos, específica para esta población, ninguna, creo yo, porque los bonos se han dado de manera general, focalizados en distintas, digamos, primero salió para los más pobres, luego salió, me parece, un bono independiente, no sé honestamente con qué criterios se asignó ese tipo de bonos, pero que yo sepa no ha habido una medida específica para detener, digamos, este impacto en informalidad de estos grupos, ¿no? Que han perdido capacidades de ingresos. Lo que se observa hoy que ha sacado el gobierno es el subsidio a la planilla. Me parece que entre el 25 y el 55% subsidia planilla, pero al decir que subsidia planilla, está subsidiando a empresas formales, ¿no? Entonces, claro, me dirán, pero ¿por qué vamos a subsidiar a las empresas informales, verdad? Que no pagan impuestos. Ahí no es tan fácil la conclusión, porque es cierto, habrá algunas que están en incapacidad de asumir los costos de la formalidad, pero hay otras que no pueden asumir ese costo de la formalidad, o incluso mantienen su situación de informalidad por otros problemas fuera del costo de la formalidad. Por ejemplo, propiedad de la tierra, del terreno, tienen problemas de ese tipo. Y simplemente por que no tienen un título de propiedad, no adquieren la formalidad. ¿Ok? Entonces, cierro solamente diciendo de que observo que no hay medidas específicas para estos grupos, en parte porque se desconoce digamos, la complejidad de cada uno de ellos, ¿no? Buenísimo, Noelia, y de hecho es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? La complejidad y, como tú decías, lo heterogéneo que son los problemas al momento en que hablamos de informalidad laboral. Jorge, cuéntanos un poco qué medidas de flexibilización laboral podrían ser aplicadas de manera excepcional o definitiva para contrarrestar los efectos de la pandemia sobre el empleo formal. ¿Ves en la pandemia, en todo caso, una oportunidad para ejecutar estos cambios? Cuéntanos un poco.
Bueno, la reforma que uno quisiera no se va a poder dar porque políticamente es inviable, ¿no? Lo que se puede dar son normas, digamos, paliativas, ¿no? Que sean viables políticamente hasta el nuevo gobierno, por lo menos, ¿no? Una primera es contratación a plazo fijo. El Estado ha creado el subsidio, está muy bien, pero en paralelo podría crear un contrato a plazo fijo para aquellas empresas que contraten a trabajadores que no han tenido pérdidas, pero que contraten trabajadores en planillas como estables. Si yo contrato a un trabajador en planilla como estable, ¿qué beneficio tengo? Pero no he tenido pérdidas, no hay nada. Número dos, hay limitaciones para el tiempo parcial, todavía hay normas por ahí que dificultan cuando uno trabaja 5 horas en un solo día, no es tiempo parcial, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar las normas sobre tiempo parcial. Número tres, es importante también trabajar todo el tema de trabajo por horas, ¿no? Como en países desarrollados, tú trabajas por horas, por horas, por horas, ¿no? Y no un sueldo mensual, sino un sueldo por hora mínimo. En cuarto lugar, tratar de fomentar todo el tema de la seguridad social. Lo más importante en el Perú debería ser tener tu carnet de seguro y no tu DNI, que importa solo un voto, ¿no? En países desarrollados, pues, si tú quieres comprarte una casa, quieres ser ciudadano, quieres acceder a un crédito, tu carnet de seguro es clave. Y esa es la llave, creo yo, para empezar culturalmente una reforma del ciudadano político al ciudadano con protección social. La pandemia puede generar justo esa oportunidad, porque un trabajador asegurado, etcétera, ¿no es cierto? Pues genera evidentemente una mayor condición de tutela frente a la crisis. Y en último lugar, todo el tema de la reconversión, que no se ha hablado nada, ¿no? En países como Chile, Colombia, ¿no? Ya, yo era un mozo de un restaurante que ahora solo hace delivery. Toda mi vida fui mozo. El Estado, ¿qué cosa me da para reconvertirme? ¿No? Yo trabajé en gimnasio, ¿no? Como personal trainer y ahora ya no puedo. ¿Qué hago? El Estado debe no solo crear empleo, ¿no? Estos empleos que está creando, sino además dar bonos de reconversión laboral para que las personas opten de una actividad no calificada a una que hoy día, ¿no? Tecnológica, logística, todas aquellas que se han abierto a propósito del COVID, ¿no? Clarísimo, Jorge, y de hecho, ahí comentabas, bueno, algunas de las propuestas y oportunidades que tenemos de manera tentativa, potencial. Hablemos en todo caso con Aldo de aquellas cosas que el Estado sí ha logrado hacer que avancen, específicamente el Poder Legislativo. Aldo, en este contexto, ¿qué impacto han tenido sobre los trabajadores, sobre los afiliados, las medidas que han venido siendo propuestas por el Congreso, tanto en la liberación de fondos como en la reforma? ¿Y cuál sería un buen mecanismo para alinear una reforma del sistema previsional con incentivar el trabajo formal? A ver, las medidas que hemos tenido hasta el momento son medidas de retiro de fondos, ¿ya? Y creo que hay que pararse en marzo, abril de este año para entender la gravedad del asunto. Y sí creo que Perú no fue el único país que permitió algún tipo de retiro. Los retiros han tenido críticas de muchas multilaterales en el sentido de que en lugar de un retiro de fondos, el Estado debió haber dado bonos para no vulnerar el futuro de las pensiones. Pero creo que hay que también entender que la situación era compleja, ¿ya? Entonces, lo que el Congreso hizo y el Ejecutivo también con los decretos de urgencia fue permitir los retiros. ¿Qué es lo que creemos que se hizo de manera no adecuada en los retiros? Es uno, en el retiro del 25%, es permitir que retiren los que tenían cotizaciones, es decir, los que tenían un trabajo formal dependiente y estaban recibiendo un sueldo. Creemos que eso realmente fue innecesario de cara al objetivo de aliviar los problemas que tenían las familias en su momento, ¿no? Entonces, eso creo que no sumó. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Y lo mismo preocupa con el retiro que se ha aprobado hace unos días y que está en este momento en manos del Ejecutivo, y es que esta idea de sacrificar el largo plazo por el corto plazo es difícil de venderla, entre comillas, en una situación como esta. Pero tenemos que pensar que, por ejemplo, en el caso de Integra,
si el retiro de las 4 UITs que se acaba de aprobar se termina aprobando y los ciudadanos retiran su fondo, una vez terminado el proceso de retiro, vamos a tener casi el 50% de la cartera, es decir, 1.2 millones de ciudadanos de Integra, de 2.5, con saldo cero en sus fondos, ¿ya? Y esto es complejo de cara a construir otra vez la pensión. Una persona que hoy tiene 35 años y que no trabaja hace un año, ¿ya? Y que esta ley le permite, la que se acaba de aprobar pero todavía no se implementa, le permite retirar 4 UITs, y digamos que solo tiene 10.000 soles en su cuenta. Es una persona que tiene 10.000 soles en su cuenta. Esos 10.000 soles hoy día, solo por la capitalización a una tasa de retorno de 6%, que es menor a la que hemos obtenido históricamente y que realmente yo creo que es bastante razonable. Esos 10.000 soles se convierten a los 65 años en casi entre 70 y 75.000 soles. Para una pensión mínima necesitas 115.000 soles. Entonces, una persona que con esos 10.000 más lo que tendría que aportar de los 35 a los 65, seguramente superaría los 115.000, 120.000 soles que necesitas para una pensión mínima y podría tener una pensión. Ahora, esa persona, si arranca de cero a los 35 años, porque retiró todo, y empieza a aportar sobre estos 2.000 soles, va a llegar a los 65 con 73.000, porque ya perdió una gran cantidad de años de la primera capitalización, que es sumamente potente. Entonces, no es, oye, saco los 10.000 hoy día, es el efecto de capitalización es sumamente relevante para construir la pensión. Y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa. Si este ciudadano es un ciudadano que estuviese en la ONP, digamos, y quiere, o más que la ONP, si con este ciudadano se implementa toda esta idea de reforma con la pensión mínima, que es algo que nosotros estamos 100% de acuerdo, con 60% de tasa de cotización, que es el promedio que se usa a partir de los 35, no llega a los 20 años de aporte, entonces tampoco tendría el derecho a la pensión. Entonces, las consecuencias de los retiros son sumamente complicadas, ¿no? Son más complicadas de lo que el flujo de hoy día dice. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender y tratar de incorporar en la reforma que se está trabajando para ver cómo se soluciona. Porque al final de cuentas, y lo dijo Jorge muy bien, el ciudadano lo que tiene que tener es seguridad social, y la pensión es parte de la seguridad social. Y para fomentar la formalidad tienes que dar, digamos, el premio, la zanahoria de tener seguridad social, ¿no? Uno no es formal solamente por pagar impuestos, y uno no es informal, el ciudadano no es informal porque escoge. El ciudadano es informal porque el empleador no quiere hacerlo formal porque es muy caro para el empleador. Entonces hay que ver cómo juntamos las piezas para que el ciudadano exija la formalidad, esté dispuesto a ser formal, y cómo fomentamos al empleador para que realmente pueda asumir los costos de la formalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los retiros, los actuales, son muy dañinos para el futuro de construir una buena pensión. Creo que la reforma ha planteado ciertos lineamientos con los cuales nosotros estamos de acuerdo, pensión mínima, pensión universal, sistema multipilar, y hay lineamientos que han planteado con los cuales nosotros no estamos completamente de acuerdo, como el modelo de ejecución, pero creo que eso va más allá, está fuera del tema de la informalidad, pero sí respecto al tema de cómo se plantea la solidaridad, ¿no? Una solidaridad que debe ser pagada por el empleado, el Estado o el empleador. Creo que es una discusión bien relevante. No hay consenso ciudadano, y creo que es algo que se tiene que discutir más a profundidad para que realmente el esquema que armemos de pensión ayude y contribuya a la formalidad y no sea más una barrera que obstruya la formalidad, ¿no? Tiene que estar conectado. Tal cual, y clarísimo, y una frase que dices es importantísima. Finalmente, el empleado, el trabajador no elige ser informal, y con eso en mente pasamos a esta última ronda de preguntas. Les recuerdo a nuestro público, además, que si tienen alguna consulta para nuestros panelistas, este panel de lujo que tenemos en este momento, las pueden dejar en la parte de preguntas y respuestas que están ahí abajo, y al final
del webinar las estaremos resolviendo, pero vamos a esta última ronda de preguntas. Esta va tanto para Paola como para Noelia. Mirando hacia el mediano y largo plazo, ¿cuáles son las dos principales medidas económicas que consideran indispensables para incluir en el sistema formal a una mayoría de peruanos y que no se trate finalmente de un privilegio de pocos? De repente, Paola, tú podrías comenzar respondiendo y de ahí, Noelia, tú nos das cuáles son tus impresiones. Estás muteado. Perdón. No te preocupes. Ya. A mí me gusta mucho una imagen que he estado viendo últimamente en Twitter, que es esto de el modelo del queso suizo, ¿ya? Y lo que busca expresar ese modelo es que para solucionar problemas como, digamos, los contagios de la pandemia, pero en este caso vamos a hablar de la informalidad, no hay una bala de plata que te va a resolver la informalidad de un día para otro. No es que vayamos a salir de acá con las medidas perfectas. No es así, ¿no? Entonces, necesitamos varias intervenciones complementarias donde cada una independientemente va a tener sus fallas. O sea, cada una no es suficiente, pero como conjunto, si queremos avanzar, tenemos que ver las cosas de manera un poco más integral. Y otra cosa a decir antes de aterrizar es que si pretendemos realmente cambiar el mercado laboral, reducir la informalidad, necesitamos seriamente voluntad política, estabilidad política, visión de largo plazo y comenzar a vencer dogmas dicotómicos, ¿no? O sea, todo no puede ser tan blanco y negro en el debate en general. Y creo que esta pandemia tan difícil que nos ha tocado nos da una oportunidad para internalizar también como ciudadanos la narrativa de la importancia y los beneficios de la formalidad. Creo que esta pandemia nos ha dejado bastante claro lo costoso que resulta ser invisible para el Estado, ¿no? Entonces, ya yendo un poco más desde el plano económico, porque como digo, hay una serie muy amplia de medidas que se podrían tomar. Por un lado está, por supuesto, las normativas, que no es mi campo y no quiero entrar mucho ahí, pero sin duda para poder afrontar la informalidad tenemos que mejorar la productividad de factores. Y eso pasa tanto por los trabajadores, por las personas, como por las empresas, ¿no? Entonces, como primera, digamos, medida estaría acercar la oferta formativa a las necesidades de la demanda laboral, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los indicadores de las habilidades en nuestra población adulta, es bastante alarmante, la verdad, ¿no? Y también, y más aún, si las vemos tanto en comunicación, en matemática, pero también en temas de tecnología. Y la tecnología en este punto es bastante importante, ¿no? Y es importante que nuestra visión vaya desde la secundaria. De hecho, solo menos de un tercio de los chicos que terminan secundaria, y esto es prepandemia, pasan a la educación superior. Entonces, ellos entran al mercado laboral con un conjunto de competencias que no los está ayudando a ser lo suficientemente productivos para afrontar el mercado laboral. Entonces, desde ahí ya deberíamos pensar en qué componente técnico les podemos dar a esos chicos, ¿no? Y definitivamente facilitar la transitabilidad de los trabajadores entre niveles, ¿no? Alguien que ya pasó años en el mercado laboral debería poder ser capaz de capacitarse o pasar a la superior técnica y poder transitar. Y para esto realmente es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, porque lo que se requiere es muchísima coordinación interinstitucional dentro del Estado. Minedu con trabajo, y lo más importante, diría yo también, ser capaces de coordinar con el sector privado, porque es el sector privado el que genera la demanda laboral y el que sabe de las competencias que requiere, ¿no? Entonces, si bien hay bastantes avances en el Estado, en el papel, yo creo que viabilizarlo es una agenda que tenemos definitivamente para el siguiente año, ¿no? Y por el otro lado, ya para la segunda medida, sería integrar servicios e intermediación que permitan la innovación y crecimiento de las MIPE, ¿no? Porque nuestras pequeñas empresas realmente no mueren rápido, no son muy productivas, son bastante menos productivas que las grandes empresas y son la gran mayoría. Necesitamos hacer que se puedan insertar
en cadenas de valor productivas, locales, globales, pero para eso, eso no es barato, eso no es fácil, y se requiere mayor asistencia técnica y extensionismo, todo esto, pero tiene que tener una visión más integral, o sea, una visión que permita ver todo el proceso de sus cadenas de valor. Y definitivamente calidad regulatoria y simplificación administrativa que tenga un componente pensado en sus necesidades particulares, ¿no? Y me uno, antes de terminar, a lo que dijo Noelia, ¿no? O sea, para la informalidad definitivamente necesitas una visión integral de las cosas, ¿no? No solo es el costo de acceder a ser formal, el costo de operar formalmente también es altísimo. Y muchas veces acceder a ser formal no es cuestión de voluntad, como ya se dijo, ¿no? Es también condiciones de otros tipos de informalidad, como el no tener un título de propiedad, por ejemplo. Buenísimo, Paola, muchísimas gracias. La misma pregunta, Noelia, cuéntanos tú cuáles serían esas dos medidas principales. Gracias, Álvaro. Mira, solamente para complementar lo que dijo Paola, yo estoy de acuerdo que a largo plazo pues hay que incrementar productividad, ¿no? Capacitación, etcétera. Digamos, y quisiera solamente ordenar un poco mi respuesta, ya que has tocado también el tema de pensiones, porque a veces se discute mucho, ¿no? O sea, hay que solucionar la informalidad para hacer una reforma de pensiones, o hay que hacer primero la pensión, una reforma del sistema de pensiones no sirve, si es que no se corrige la informalidad, en fin. Yo creo que no hay que dicotomizar, como dijo Paola, ¿no? Yo creo que más bien hay que ser proactivos en ambos temas. Hay que ser creativos y crear medidas específicas para cada uno de los temas y atacarlos. Y es algo que no hemos hecho desde los 90, ¿no? No hemos sido activos en políticas ni de reducción de informalidad, porque se habla siempre de manera general y bla, 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 y lo mismo con pensiones. Entonces, la solución no va a ser, como dijo Paola, una varita mágica, no. Te van a dar pasitos muy pequeños que nos van a llevar poco a poco al efecto deseado. Entonces, dicho eso, hay dos caminos, ¿no? Por el lado de pensiones, hay que diseñar los incentivos adecuados, y entiendo que el Congreso está trabajando en esa línea, no ha dicho todavía específicamente qué tipo de incentivos, pero hay mucha literatura sobre incentivos no financieros, que tienen mucho impacto en afiliación de trabajadores, voluntaria, muy barato, no cuesta mucho, y también hay incentivos, por supuesto, que ya son más costosos, ¿no? El matching contribution es un incentivo financiero, por ejemplo. Pero bueno, entonces, eso es una medida, digamos, que se puede trabajar por el lado de pensiones y tendrá su impacto. Y por el lado de informalidad, por el lado de mercado laboral, ¿qué se puede hacer? Bueno, ahí el gran mensaje es: diseñemos intervenciones que generen más trabajo formal. Esa debe ser la consigna. Pensemos en ideas y probémosla, piloteemos cosas con el objetivo de generar más trabajo formal. Y ahí también dividiría en dos grupos. Un grupo de medidas orientadas a generar más trabajo formal del flujo de nuevos trabajadores o del flujo de nueva creación de empresas. Y por otro lado, las empresas que ya hoy son informales, el stock de empresas y de trabajadores, porque son dos racionalidades distintas. Creería que es más fácil incentivar la formalización del flujo, ¿no? Entonces, ahí hay experiencias, por ejemplo, aquí les muestro solamente, bueno, les menciono dos ejemplos concretos. En Brasil hay un programa llamado Simples, y también me parece microemprendedor, una cosa así, que lo que hacen básicamente son intervenciones orientadas a dar información y a reducir los costos de la formalización. Porque en esta lógica, digamos, de quizás de evaluación de costo-beneficio, ¿no?, de Santiago Levy y otros autores, la gente no se vuelve formal porque es muy costoso hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa si le reducimos el costo de la formalidad, le simplificamos el paquete, le abaratamos las tasas, etcétera, y le damos información? Porque esa es otra avenida, digamos, de autores, ¿no?, que dicen: la gente no se vuelve formal porque no sabe siquiera. Entonces, da la información y reduce los costos. Bueno, ahí los efectos, por ejemplo, hay un paper muy bonito de Mel para Sri Lanka, donde hay 3 grupos, donde a dos grupos, o 3. Bueno, le das
Tres grupos. Le das información y le reduces los costos de la formalidad. A otros les das información y le das un incentivo monetario para que compense su costo de oportunidad de todo el trámite. Y a otro le das también información, pero con un incentivo muy grande, o sea, mucho dinero para que más que compense su costo de oportunidad. Y en ese experimento, por ejemplo, hay el grupo que tuvo más efecto, 20% de firmas que se formalizaron, lo hicieron, digamos, firmas que recibieron el incentivo relativamente grande, ¿ok? Es decir, con costos pequeños, con solo dar información y compensar apenas los costos, parece que no es suficiente, ¿ok? Y también detectaron barreras para la formalización debido a la propiedad de las tierras, ¿no? Lo mismo que tenemos aquí. Entonces, para el Perú hay un estudio muy bonito que lo hizo Miguel Jaramillo de Grade para el 2013, donde encontró también el problema de los títulos de propiedad. En Brasil hicieron otro experimento, es el paper de Enrique de Andrade del 2014, donde nos dan 4 grupos también. A uno le das solo información, a otro le compensas también el costo de registro, a otro incluso le das el servicio de contabilidad gratis para que haga todo su trámite, y a otro le das fiscalización, le mandas a la SUNAT a fiscalizar. Bueno, encontró un efecto solamente en el grupo donde le mandaste la fiscalización, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que vean que no hay una mágica solución, sino que tienes que hacer una combinación de ambas, ¿ok? Por un lado tienes que subsidiarlo, darle información, compensar sus costos de transacción, devolverlo formal, darle, ¿no? Informarle de los beneficios de ser formal, de ser visible ante el Estado, pero por otro lado también tienes que mostrarle, digamos, el látigo, ¿no? Decirle, oye, no cumplir con las normas también te va a caer la fiscalización. Esto se puede hacer de manera gradual, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy fino ahí el diseño de medidas, pero hay que empezar a hacerlo. Les estoy dando 2 ejemplos para realidades que me van a decir seguramente son muy distintas a las peruanas. Pero bueno, son ideas, son evidencias, y la única manera de ver si funcionan es probándolas aquí, ¿no? Y eso obviamente hay que tener no solo voluntad política, pero incluso como iniciativa privada y académica se pueden ir midiendo algunas de estas cosas, ¿no? Con Aldo tenemos una bonita experiencia de haber trabajado en una iniciativa privada, académica, y hemos generado evidencia. Algo así también se puede diseñar para la informalidad. Buenísimo, Noelia, muchísimas gracias. Y bueno, nos queda tiempo todavía para una pregunta más para Jorge y para Aldo, y vamos a ver si de repente para una pregunta adicional de nuestro público. Jorge, bajo los mismos tiempos, bajo los mismos términos, digamos, mirando al mediano y largo plazo, ¿cómo podemos aplicar medidas de flexibilización laboral frente a una sociedad que en conjunto considera que se trata de derechos no negociables? ¿Ves finalmente un camino? Creo que hay 3 cosas o 4, ¿no? Para empezar, y cada uno tiene responsabilidad y su cuota, ¿no? Las empresas tienen también su cuota de responsabilidad en esto, ¿no? Hay empresas que todavía esconden a los trabajadores cuando va un inspector de trabajo, por ahí otra que le pide la mascarilla de tela a los trabajadores a la salida para rehusarlas al día siguiente. Prácticas que son complicadas de sostener hoy día, pero hay, ¿no? Creo que las empresas, los gremios, tienen que condenar a aquellas empresas que son parte del gremio y si no cambian, expulsarlas del gremio, ¿no? Tiene que haber una sanción social y gremial a todo el empresario que no cumple, porque eso le hace mucho daño al todo el sistema empresarial. Las empresas, por su lado, tienen que trabajar un propósito, ¿no? Veía la vez pasada en una empresa minera, un proyecto minero que está por empezar, que su propósito era reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Maravilloso propósito. Si ese propósito se ejecuta y es la base de todo ese proyecto, pues tendremos otro tipo de minería, ¿no? Entonces, lo primero es, creo que las empresas que tanto se quejan también tienen su propia responsabilidad, ¿no? O sea, 1, 2, el Estado,
creo que tiene que incentivar las buenas prácticas y cambiar nuestro chip cultural, así como antes no nos poníamos cinturón de seguridad y ahora de plano te pones como si nada pasara, no es algo esencial, no te subes en moto si no tienes cinturón, igualito, ¿no? ¿Cuál es el Estado tiene que ayudar a que culturalmente desde el chico de quinto grado de secundaria, ¿no? Que va a ser el futuro trabajador o futuro empleador, ¿no? Meter el chip del aseguramiento, de la protección social, de que es necesario tener un seguro. Eso es fundamental. El Estado, no, por ejemplo, y ha habido avances en el Estado, ¿no? Por ejemplo, esta norma de subsidio está diciéndote, oye, si le debes a la SUNAT, si estás, no estás autorizado para contratar en el Estado, etcétera, si estás en tema de corrupción, no te beneficias. Es más, este beneficio, te doy un plus de beneficio si contratas como estable. Por primera vez el Estado está, digamos, integralmente buena empresa dándole beneficios y beneficiando más a aquel que contrata estable sobre el plazo fijo. Y ese tipo de prácticas también son buenas, ¿no? Y por último, yo creo que trabajar con los gremios, no de todas formas, ¿no? Porque finalmente esto es trilateral, ¿no? Y los gremios sindicales también tienen que cambiar un poquito su discurso ideológico, ¿no es cierto? Y ceder un poco, ¿no? La lógica es nunca cedo, nunca cedo, nunca cedo, ¿no? Y finalmente creo que el Estado tiene que tener un defensor del inversionista privado, ¿no? Una suerte de defensor que ayude al inversionista privado peruano o de afuera, ¿no? Hoy día el Perú compite con Colombia, con Chile, ¿no? Para hacer el hub regional. Antes los pañales de ecuatorianos y bolivianos, por ejemplo, se hacían en Perú. Y ahora los pañales que se usan en Perú son de Colombia, ¿no? En una fábrica de pañales cerrada. Y así hay N ejemplos, porque hay tres cosas cuando un inversionista evalúa, ¿no? ¿Dónde pone su hub regional? Lo tributario, lo laboral y la estabilidad política, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que haya una suerte de defensor de este inversionista privado, ¿no? Formar una empresa en el Perú, según la página web, estaba viendo de Produce, dura 3 días. Formar un sindicato dura 3 horas, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser, ¿no? La empresa tiene que tener también la posibilidad de formarse prontamente. Y un último tema, ya para cerrar, creo yo que el cambio, como quisiera un empresario, flexible, etcétera, no se va a dar, no creo que el próximo gobierno tampoco, pero sí, si el empresario cambia radicalmente su postura, ¿no? Y en vez de quejarse a veces, hay algunos gremios que se quejan y otros que trabajan, apuestan por ese propósito genuino, ¿no? Y reprimen todas esas prácticas, el Perú va a mejorar. Y el Estado también, ¿no? En Chile, por ejemplo, las empresas multadas aparecen publicadas en el diario, con nombres completos, grandote, ¿no? En Chile. En Perú, las empresas multadas por Sunafil, ¿dónde aparecen? En un Excel que está en la página web de Sunafil, interminable, que ni se ve el nombre de la empresa. Entonces, creo que también el Estado tiene que trabajar ahí para estimular las buenas prácticas y reprimir las malas, ¿no? Clarísimo, Jorge. Y bueno, ya para cerrar, porque nos vamos quedando sin tiempo, Aldo con broche de oro, una pregunta para ti. ¿Cómo fomentamos el trabajo formal a la vez que proponemos incentivos para que el grueso de la fuerza laboral en el Perú, que claro es informal, como hemos venido conversando, aporte al sistema y construye una pensión finalmente para su jubilación? Es una pregunta bien, bien difícil, bien amplia, pero creo que creo que parte importante está en lo que dijo Jorge, ¿no? O sea, creo que el empresariado tiene que asumir una responsabilidad y no dejárselo solo al Estado. Hace 2 semanas estuvo Michael Porter en un evento de Perú 2021, Perú Sostenible, que yo tuve la suerte de participar como presentador. Y lo que él decía es que las grandes oportunidades económicas están hoy día en las necesidades sociales. Y creo que ese es un espacio y un rol que puede y tiene que atacar y en el cual tiene que meterse el empresariado. Entonces, creo que hay que dejar de pensar que el Estado nos tiene que dejar la cancha limpia para nosotros como empresariado entrar a trabajar y punto. Creo que la cancha la tenemos que limpiar entre todos, porque el rol es de todos, y si no lo hacemos juntos, va a ser muy difícil realmente salir adelante. El tema de la informalidad lo venimos discutiendo, no sé, desde que yo nací y antes, ¿no? O sea,
y no ha mejorado. Y no ha mejorado con el crecimiento económico que tuvimos desde el 2000. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a reducir la informalidad. Creo que hay muchas cosas que se han dicho en este panel. Hay que incentivar, hay que ver cómo incentivamos a que el empleado, a que el ciudadano pida o procure ser informal. Hay muchos casos en los cuales uno tiene que hacer un trabajo con, digamos, con alguien que es independiente y le dices, te pago descuento para AFP. No, no me descuentes. O sea, no hay esa voluntad porque no ven el valor de aportar a una pensión. Hay que ver cómo le conectamos ese valor futuro con el valor presente. No hemos hablado del tema de salud, pero creo que el tema de salud y de tener un buen sistema de salud es sumamente relevante para generar un incentivo a la formalidad. Educación. Si mejoramos la educación del país, y ahí tienes un rol fundamental que el sector privado puede trabajar con el sector público y le das un beneficio de educación al formal, puedes generar incentivos a la formalidad. Y si logras la formalidad, el aporte a pensión, como está definido el sistema hoy día, cae por sí solo. Ahora, hay formalidad dependiente y formalidad independiente. Digamos, si uno logra salir o vencer a la informalidad, ya tienes otros mecanismos para incentivar al independiente que comentó Noelia, uno de ellos el Matching Contribution, aportes de IGB. Hay una serie de mecanismos que han funcionado en otras partes del mundo que podríamos traer acá e implementar como planes pilotos porque no somos otras partes del mundo. Y hay que tener eso muy claro. No, la reducción de la informalidad no va a funcionar exactamente igual de lo que puede haber hecho Chile o lo que hace Colombia, México o los países que ya superaron ese desafío, ¿no? Entonces, creo que, digamos, lo que a mí me deja un poco, una de las cosas que me deja la pandemia es esta posibilidad de realmente, ojalá ponernos a trabajar empresariado con gobierno. O sea, hace 2 o 3 CADES se hablaba de cuerdas separadas. Y más allá de juntarlas, las hemos abierto mucho más, las hemos separado más. ¿No? Ya ni siquiera son paralelas, ahora están así convexas, ¿no? O sea, entonces, creo que hay un rol importante y creo que el empresariado tiene que asumir parte de ese rol. Gran parte de ese rol. Clarísimo, Aldo, y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no nos queda lamentablemente mucho más tiempo, hemos llegado a la hora. Solo me queda agradecerle a nuestros panelistas, Aldo Ferrini, Jorge Toyama, Noelia Bernal y Paola del Carpio por una exposición fantástica sobre ese problema, digamos, estructural que enfrenta nuestro país y que enfrenta nuestra economía, sobre todo y más aún en esta coyuntura, y además agradecerle a todos los que hoy día han sintonizado a este panel, invitarlos a seguir a las redes de Semana Económica para que estén al tanto de los próximos paneles que estaremos organizando, y con eso terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes.